Hola a todos y bienvenidos a nuestra última clase de este curso. Llegamos al tramo final. En la lección anterior, que sé que fue bastante intensa, nos metimos de lleno en situaciones avanzadas que todo desarrollador enfrenta tarde o temprano. ¿Se acuerdan? Aplicamos Git Cherry Pick para rescatar esos commits específicos que necesitábamos de urgencia. Vimos el poder y también el cuidado que requiere reescribir la historia usando rebase y finalmente resolvimos ese tremendo dolor de cabeza que suponen los archivos binarios cuando entran en conflicto. Fueron herramientas de rescate, herramientas de emergencia, pero hoy vamos a cambiar el enfoque. Ahora pasemos a la verdadera clave del éxito en cualquier proyecto de software profesional, cómo evitar que esos incendios y conflictos ocurran en primer lugar. Y esto se logra a través de buenas prácticas, procesos claros y sobre todo comunicación en el equipo. Vamos a descubrir que a veces la mejor herramienta contra los conflictos no es un comando mágico en la terminal, sino la organización previa. Piensen en esto, cuando estamos desarrollando una aplicación o un sistema web, la rama main es sagrada, es la versión estable, lo que el cliente o el usuario final está viendo en producción. Imaginen el caos si cualquier miembro del equipo, por error o por el apuro de un viernes a la tarde, pudiera hacer un push directamente a producción sin que nadie más revise ese código. Sobreescribir de golpe un archivo clave como el config.json o introducir un bug en el index.html podría tirar abajo todo el proyecto en segundos. Para evitar este riesgo de forma automática y no depender solo de las buenas intenciones, vamos a configurar lo que GitHub llama Branch Protection Rules o reglas de protección de ramas. Es literalmente ponerle un candado a la puerta de nuestro proyecto. Observen con atención cómo lo hacemos en la pantalla, porque esto lo van a tener que aplicar en todos sus proyectos de ahora en más. Estando en la página principal de nuestro repositorio en GitHub, vamos a dirigirnos a la pestaña Settings o Configuración. Una vez ahí, si miran el menú lateral izquierdo, van a encontrar la opción Branches. Hacemos clic ahí, luego buscamos el botón que dice Add Branch Protection Rule y lo presionamos. Aquí es donde construimos nuestra barrera de seguridad. Lo primero que nos pide es el Branch Name Pattern, es decir, el nombre de la rama a proteger. En este campo vamos a escribir la palabra main. Ahora, si bajamos un poco, presten mucha atención a estas casillas porque son el corazón de esta configuración. Primero vamos a activar la opción Require a Pull Request Before Merging. Al tildar esto, GitHub prohíbe terminantemente los push directos. Nadie va a poder saltarse el proceso. Todo código nuevo tiene que empaquetarse en un pull request. Inmediatamente debajo de esa opción activamos Require Approvals y nos aseguramos de dejarlo en al menos uno. Esto garantiza que por lo menos un compañero de equipo lea y apruebe tu código antes de integrarlo. También vamos a activar una tercera casilla clave, Require Status Checks to Pass Before Merging. Si en su equipo utilizan integración continua, por ejemplo, para correr tests automáticos o verificar la sintaxis del código, esta regla obliga a que todas esas pruebas pasen en verde antes de habilitar el botón de fusión. Finalmente, quiero hacer hincapié en un detalle crítico que muchos equipos olvidan. Bajen hasta encontrar la opción Include Administrators y márquenla. Recuerden que estas reglas deben aplicar absolutamente para todos, incluso para el líder técnico, el profesor o el creador del repositorio. Nadie es inmune a cometer un error humano. Una vez que guardamos los cambios, vamos a repetir exactamente el mismo proceso. Creamos una nueva regla, pero esta vez escribimos develop en el patrón del nombre, ya que nuestra rama de integración también necesita el mismo nivel de cuidado. Listo. Con esto configurado podemos respirar tranquilos. Nuestras ramas principales están formalmente blindadas.
En este momento ya tenemos protegido nuestro código base con las reglas de la sección anterior, pero ahora nos surge una pregunta totalmente lógica y fundamental para el día a día del proyecto. ¿Quién revisa qué? En equipos de desarrollo grandes no tiene ningún sentido que un especialista en bases de datos pierda tiempo revisando un cambio que es puramente visual o de maquetación en el frontend. Si dejamos las revisiones libres y abiertas a cualquiera, un pull request puede quedarse estancado durante días porque todos los miembros asumen que otra persona lo va a mirar. Aquí es donde entra una herramienta fantástica de GitHub llamada Codeowners. Vamos a ver que este archivo nos permite automatizar por completo el flujo de trabajo en equipo, asignando automáticamente los revisores correctos a los pull requests dependiendo de qué archivos específicos fueron modificados en el commit. Vamos a crear esto juntos directamente en nuestro entorno de desarrollo para ver lo simple que es su implementación. En nuestro editor de código, justo en la raíz de nuestro proyecto, vamos a crear una carpeta llamada .github y dentro de ella un archivo nuevo llamado exactamente codeowners, todo en mayúsculas y sin ninguna extensión. Recuerden que el punto inicial es obligatorio por tratarse de una carpeta oculta de configuración del sistema. La sintaxis de este archivo es muy directa y fácil de leer, ya que utiliza patrones estándar muy parecidos a los de un archivo .gitignore. Por ejemplo, si escribimos asterisco.html @na-dsarr o llad o r, observen cómo cambia la dinámica del repositorio. Con esta simple línea de texto le estamos diciendo a GitHub de forma explícita: cada vez que alguien abra un pull request que modifique cualquier archivo HTML, automáticamente pedile una revisión formal a Ana. Es una solución maravillosa para delegar responsabilidades de forma clara, transparente y automática, sin necesidad de mandar mensajes externos por aplicaciones de chat. Ahora pasemos a añadir un par de reglas más para cubrir el resto de los componentes del proyecto. Escribimos abajo *css@brun o -dsarr o llad o r. Y para configuraciones críticas que pueden comprometer la estabilidad de la aplicación, agregamos la línea config.json@tsh-lead. De esta manera, nadie puede modificar los parámetros esenciales de la aplicación sin que el líder técnico reciba una notificación automática en su panel y apruebe el PR. Guardamos este archivo, hacemos un commit y lo subimos al remoto. A partir de ahora, GitHub hará todo el trabajo administrativo de asignar revisores por nosotros, haciendo que el proceso de integración sea muchísimo más ágil y ordenado. Ahora pasemos a explorar otro archivo de configuración que es absolutamente esencial para nuestro flujo de trabajo, pero esta vez no es para GitHub, sino que está pensado para hablarle directamente al motor interno de Git, el archivo .git attributes. Este archivo tiene una responsabilidad gigantesca, ya que se encarga de definir estrategias específicas de comportamiento y las reglas de resolución de fusiones dependiendo del tipo de archivo con el que estemos trabajando. Vamos a crearlo juntos, exactamente en la raíz de nuestro repositorio, y lo guardamos con el nombre .git attribute. La primera regla que vamos a incluir en este archivo es un salvavidas para equipos diversos. Escribimos textauto. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, si tienen desarrolladores usando sistemas Windows y otros usando Linux o Mac, seguramente se toparán con el famoso problema de los saltos de línea. Windows usa un retorno de carro diferente al de los sistemas basados en Unix. Si no normalizamos esto, esos simples saltos de línea pueden causar un conflicto masivo en todo el repositorio, donde Git se confunde y cree erróneamente que todo el archivo cambió por completo de una versión a otra. Al agregar esta regla, Git normaliza los finales de línea automáticamente, sin que tengamos que preocuparnos por el sistema operativo que utiliza cada compañero de equipo.
Continuando con nuestra configuración, ¿recuerdan el enorme dolor de cabeza que tuvimos en la clase pasada al lidiar con imágenes en conflicto? El algoritmo clásico de Git está diseñado para comparar líneas de texto plano, pero no sabe qué hacer con los archivos compilados. Por eso vamos a decirle a Git explícitamente qué archivos son binarios para que nunca intente fusionar su contenido. Escribimos entonces *.png binary, *.jpg binary, *.pdf binary y *.ic o binary. Con estas simples declaraciones logramos evitar por completo que Git corrompa nuestras imágenes o documentos al intentar mezclar sus bytes como si fueran líneas de código de programación convencional. Y finalmente quiero enseñarles un truco avanzado que es simplemente excelente para la gestión de proyectos web modernos. En nuestro día a día existen ciertos archivos que son generados automáticamente por el sistema, como por ejemplo el PACKAG-L-O-C-K.json en entornos de N o DE.js. Estos archivos cambian constantemente de forma automática en cada instalación de dependencias y cuando entran en colisión generan conflictos gigantescos que son virtualmente imposibles de leer o resolver de forma manual. Para solucionar este problema de raíz, simplemente agregamos ck a g-l o ck.json merge aures. Esta poderosa instrucción le indica al motor de Git que en caso de detectar un conflicto en ese archivo en específico, no intente fusionarlo. Simplemente debe conservar siempre la versión de la rama principal o activa. Les aseguro que este pequeño ajuste les estará ahorrando muchísimas horas de frustración y dolores de cabeza en el futuro. Ninguna herramienta tecnológica, por más avanzada que sea, y ningún archivo de configuración estricto reemplaza la comunicación humana y el sentido común dentro de un equipo de desarrollo. Para cerrar definitivamente este módulo y también nuestro curso, vamos a repasar nuestra política de equipo a través de lo que llamamos nuestras 10 reglas de oro para evitar conflictos. Les aseguro por experiencia propia que si todo el equipo adopta, respeta e interioriza estas normas en su día a día, la cantidad de horas perdidas resolviendo código superpuesto se reducirá drásticamente, mejorando no solo el proyecto, sino el clima laboral. Empecemos con la regla número 1. Nunca, bajo ninguna circunstancia, trabajar ni hacer commits directamente en las ramas main o develop. Siempre deben aislar su trabajo utilizando feature branches específicas. Regla número 2. Antes de siquiera tipear el comando para crear una rama nueva, deben hacer un pull de develop para asegurarse de partir desde la base más reciente y estable. Regla número 3. Y esta es vital para la salud del proyecto. Mantener las ramas de funcionalidad lo más pequeñas y acotadas posible. Lo ideal en un entorno profesional es que una rama no supere una sola semana de trabajo. Piensen en esto, mientras más tiempo viva una rama separada de develop, mayor será el abismo entre su código y el de sus compañeros, y en consecuencia mayor y más doloroso será el conflicto al momento de intentar integrarla. Pasemos a la regla número 4. Sincronización frecuente. No se aíslen en su rama durante días. Y aquí quiero mostrarles en pantalla cómo hacerlo correctamente en la terminal. Al iniciar su jornada laboral diariamente, antes de escribir una línea de código, deberían ejecutar git fetch origin para descargar las novedades del servidor y luego git rebase origin fun develop. Esta secuencia mágica mantiene su rama local completamente actualizada con el trabajo del resto del equipo, aplicando sus propios commits por encima de los cambios recientes. Si prefieren una alternativa sin rebase, especialmente si están en ramas compartidas con otros y no quieren reescribir la historia, pueden usar sin problema el comando git merge origin funa develop.
Continuando con nuestras convenciones, la regla número 5 establece que deben comunicar en el stand-up o reunión diaria exactamente en qué archivos críticos del sistema están trabajando para dar visibilidad. Número 6. Si durante esa reunión dos personas descubren que necesitan editar exactamente el mismo archivo, no compitan por hacer el push primero. Coordínense estratégicamente para trabajar en turnos o, mejor aún, compartan pantalla y hagan pair programming. Regla número 7. Es obligatorio usar la convención de conventional commits, utilizando prefijos estandarizados como fit para nuevas características o fix para correcciones, de modo que el historial sea claro, semántico y trazable. Regla 8. Acostúmbrense a abrir los pull requests de forma temprana utilizando la función de draft PR o borrador. Esto da visibilidad anticipada al equipo sobre lo que están haciendo antes de que terminen. Regla número 9. Jamás fusionen su propio pull request. El proceso exige que siempre esperen la revisión crítica de un compañero. Y finalmente, la regla 10. Deben eliminar las ramas inmediatamente después de realizar el merge para evitar la confusión y el ruido de ramas muertas en el repositorio. Con esto, llegamos formalmente al final de nuestro curso de GitHub sobre colaboración en equipo y resolución de conflictos. Han aprendido a usar las ramas profesionales, a manejar flujos de trabajo completos, a destripar conflictos manuales y a dominar herramientas gráficas como Tortoise Git y SourceTree. Ha sido un verdadero placer guiarlos a lo largo de estos 5 módulos. Confíen en las herramientas, comuníquense constantemente con su equipo y les deseo muchísimo éxito en sus próximos desarrollos colaborativos.